Dios es bueno, ¿eh? Dios es muy bueno y damos gracias a Dios por la oportunidad de estar en vivo y en directo a las 6 de la mañana. Amén. Amen. God is so good, and we give God thanks for this wonderful opportunity to be connected together live this morning. Qué bueno, los saludo a todos los que están ahí conectados. Qué bueno verlos tan temprano en Amen. And directo. Qué bueno, JP. Amén. we welcome all of you guys. It's so nice to see you guys connected this morning. Amen. Y bueno, el tema de hoy que vamos a orar todos juntos, creyéndole a Dios, que realmente, ¿por qué nosotros debemos orar? ¿Y qué pasa cuando nos pareciera como que no recibiéramos respuestas, verdad? Amen. And so today's topic, it's in regards of why we need to pray and what happens when it seems like we are not getting an answer. A veces nos sentimos así, medios como, bueno, un poco preocupados y pareciera ante los ojos humanos que Dios no está respondiendo a nuestra oración, ¿verdad? And so, we could be praying and it could look like before human eyes, right, that God's not responding to us. Pero la verdad está en la palabra. But the truth is in the word. Así que bueno, nos conectamos esta mañana y pedimos al Espíritu que nos ministre para que podamos recibir la porción y ser realmente efectivos en la oración. Amen. And so we are connected this morning. We ask the Lord that we are able to receive and what the Lord has for us this morning, and that we could be effective in when we pray. Dice la palabra en Santiago 5:16. The Word of God says in James chapter 5, verse 16. Comienza diciendo, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Amen. James chapter 5, what verse was that? 5:16. The Word of God says, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. Y dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. And then it says, the effective fervent prayer of a righteous man avails much. Si vemos otra versión y vamos a la The Message Bible, a la Biblia del mensaje, dice así la palabra de Dios en Santiago 5:16. And so if we go to the Message Bible in James 5:16, look what the word says. Realmente cuando nosotros queremos que la oración sea eficaz, And so when we want our prayer to be efficient, effective, que nuestra oración logre esos resultados, and so that our prayers it achieves these results. dice la palabra de Dios, haced esto tu práctica común. Look what the Word of God says. The Word of God says in James chapter 5, verse 16, make this your common practice. Confesando los pecados para que puedan vivir juntos, íntegros y sanados. Confess your sins to each other and pray for each other so that you can live together whole and healed. Porque la persona que ora y vive bien con Dios es algo poderoso para tener en cuenta. Because the prayer of a person living right with God is something powerful to be reckoned with. Nosotros como hijos de Dios debemos saber cómo Dios nos ve. And so us as children of God, we need to know how God really sees us. La Biblia tiene muchos ejemplos de gente muy simple, gente muy normal, que oraron a Dios y Dios les respondió. And so the word has many examples of people that are, very simple, but they prayed and God answered. La llave en la oración es nosotros como hijos de Dios reconocer la habilidad de Dios. And so the key here is that when we're praying that we got to recognize God's ability. No es nuestra habilidad. It's not our ability. No es cómo sonamos. It's not how do we sound. Es cómo nos sometemos a la habilidad de Dios para respondernos. It's how we submit to God's ability so that we can respond to Him. Para eso tenemos que creer y saber esperar. And for that we need to believe and we need to know how to wait. Porque Dios bendice la oración de sus hijos. Because God blesses the prayer of His children. ¿Cuántas veces todos nosotros hemos escuchado? How many times have we all heard O hemos dicho nosotros mismos, or we have said ourselves, bueno, ya lo único que me falta es orar.
Okay. Well, the only thing left now is to pray. No solo nos queda orar, no hay otra cosa. There's nothing else left. The only thing we could do now is pray. Eso es descalificar el poder sobrenatural de Dios. That is, when we do that, we're disqualifying the supernatural power of God. Cuando nosotros como hijos de Dios, When we, as children of God, sin darnos cuenta, a veces con muy buena intención, without realizing with really good intentions, decimos, bueno, lo único que me queda es orar. we say, well, the only thing left now is to pray. Entonces nosotros debemos de entender que cada vez que hablamos o pensamos de esa manera, hay dos reinos que están escuchando. We have to realize every time we think this, every time we say this, there is two kingdoms that are listening. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. The kingdom of God, the kingdom of darkness. Cuando orar es el último recurso, When prayer is the last resort. o lo hacemos porque ya no tenemos esperanza, ya hemos llegado a ese punto de desesperación. We're doing it because now we don't have any other hope. We've got to that last we've got to that last resort phase. Es que entonces nosotros no valoramos lo que Dios nos dio en nuestras manos como hijos de Dios. So that means that we're not valuing what the Lord put in our hands as children of God. Y esto es como dice la palabra, porque no hay una práctica continua de poder creer en la habilidad que Dios tiene para responder. And this is like the word says, that we have not made it a common practice. A veces hay gente que ora, pero no cree. Sometimes, there's people that pray, but they don't believe. Porque están basando su oración en su propia habilidad. Because they're basing their prayer off of their own ability. O en las circunstancias que están viviendo. Or in the circumstances that they're living in. En lo que están pasando por ese momento. In the things that, they're going through at that moment in time. La palabra dice, orad unos por otros para que sean sanados. That's why the word of God says to pray one another so that we will be healed. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Because the prayer of the righteous availeth much. El justo es aquel que es justificado por Dios, no es perfecto, no es el gran ungido, no, es el que la sangre de Cristo pagó un precio para que la oración sea efectiva. The righteous person is the person that has been justified by the blood of Christ. El Espíritu Santo me hablaba esta mañana y me decía que la oración es como un viaje de comunicación con Dios. And so the Holy Spirit was telling me this morning that prayer, it's like this method of communication with God. Es como It's a viajar. trip. It's like a trip of communication with the Lord, a trip, we're traveling. En ese viaje nosotros podemos experimentar, podemos hasta escuchar la voz de Dios. And in that trip, we're able to experience things. We're even Ahí donde se manifiesta la fidelidad de Dios. we're even able to hear His voice in that place. That is where the fidelity of God is established. La oración es poderosa. Prayer is powerful. La oración es eficaz. Prayer it avails much ¿Por qué? Porque nos da a nosotros la capacidad because it gives us the capacity, the capability como hijos de Dios as children of God de ver los resultados que Dios mismo desea. to see the results that God Himself desires to see. Son resultados esperados por Dios. These are results that are awaited by God. Dice el libro de Juan capítulo 14, vamos a orar esta palabra esta mañana. And so we're going to be praying here in the book of John. We're going to be in chapter 14. Ajá, del verso 12 al 14. And we're going to be praying from verses 12 to 14. Donde dice, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre, dijo Jesús. And the word of God says here in verse 12, it says, most assuredly I say to you, he who believes in me,
The works that I do, he will do also. And greater works than these he will do, because I go to my Father. Y dice, mira lo que dice, todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aleluya. Hallelujah. Look what it says here, verse 13. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Si pidieres en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. If you ask anything in my name, I will do it. El poder de la oración es muy ilimitado. The power of prayer, it is unlimited. Ese poder no viene de nosotros. That power does not come from us. Ese poder viene a nosotros. That power comes to us. Ese poder viene a nosotros por medio de Jesús. That power comes to us through Jesus. Él es el que concreta toda esa efectividad a través de nosotros. He's the one that makes all of this effectiveness concrete inside of us. A veces creemos que son las personas. Sometimes we think it's the people. No, Dios usa a las personas, pero el poder viene de lo alto. God uses people, sure, but the power comes from on high. Por eso la oración jamás debe ser una exigencia egoísta. That's why prayer should never be this selfish thing that it is ordered to do. No debería ser así. It should not be like that. La oración es para glorificar al Padre. Prayer should be used to glorify the Father. La clave de la oración efectiva And so the key of effective prayer es saber a quién estás orando. is to know, who are you praying to? Cuando tienes ese acceso, darte cuenta cuando se abre el mundo espiritual para que puedas acceder a la presencia de Dios. When you have that access, when you're aware, when the spiritual world opens up and you have access. Hay mucha gente que ora con muchas dudas, con mucha incredulidad, con mucho temor. There's a lot of people that they pray with a lot of doubt. They pray with a lot of unbelief. Eso es un obstáculo, eso es como alguna pared que te impide que puedas tener acceso al mundo espiritual. That's an obstacle. That's like this wall that impedes you from entering into the Spirit. Todas las oraciones que están hechas en la voluntad humana All prayer is made in the human will. están separadas de la habilidad de Dios. They are separated from the ability of God. No son oraciones efectivas porque están fundadas en un egocentrismo. They have no power because it is centered in the ego, in the selfishness of the ego. Y no quiere decir que Dios no va a responder tu necesidad. Look, here's what we're not saying. We're not saying that God's not going to respond to your needs. Pero la intención del corazón cuando entra en oración, But the intention of the heart, when we enter into prayer, entra por necesidad o entra por pasión en esa comunicación con el Padre. does it enter because of necessity? Or is it entering because of this passion to communicate with the Lord? La oración es un privilegio que Dios nos dio. Prayer is a privilege that God gave us. No es por descarte, no es el último recurso que tenemos y como no tenemos otra cosa que hacer, lo vamos a hacer. This isn't a last resort thing. This isn't something that we should just discard until the very last moment. La oración efectiva es una comunión tan hermosa con Dios que en el mismo espíritu va subiendo esa petición al Padre como un incienso grato. An effective prayer, it is so beautiful. It is this petition that we give to the Lord, and it ascends like this beautiful, delightful incense. Lo que impide ese acceso es la oración carnal. And what impedes that access is a fleshly, a carnal prayer. Cuando la carne y las pasiones de la carne entran en la oración, uno se da cuenta que ya se salió del área espiritual y está en el área natural. When
when the flesh, when the carnal enters into these prayers, we can discern, we can see immediately that we're no longer in the spirit, we're in the flesh. Por eso nuestra comunión diaria con Dios That's why our daily communion with God, empieza a romper y a sacar ese egoísmo que está escondido. it begins to destroy and remove that hidden ego. Egoísmo, ese egocentrismo, ese selfish, eso que está en la naturaleza ahí adentro. That selfishness, that egocentrism, that natural thing that's there. Realmente cuando se ora en la carne es una oración que no es efectiva. And when we pray in the flesh, that's a prayer that's not effective. Porque aunque cuando nosotros nos convertimos, venimos al Señor y somos convertidos de nuevo, dice la palabra, pero debemos ser guiados por el Espíritu y no por la carne. And so when we are converted, when we are made new again, we need to go through, we need to pray in the Spirit and not in the flesh. Cuando estamos en la carne, dice la palabra que debemos hacer morir las obras de la carne. Y hoy no vamos a ir ahí, pero sí entender cómo nosotros depender de la habilidad de Dios y no de la nuestra. And when we are, the word says about the flesh, when we're in the flesh, we need to have the works of the flesh die. And we're not going to go in there right now. But we need to depend on God's ability, the ability of the Spirit. Cuando nosotros venimos a orar a Dios, When we come to pray to the Lord, venimos cargados, venimos con muchas cosas. and we come, just with so much baggage, with so much things. Por eso debemos entrar en adoración primero, That's why we first need to enter into worship, para que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu del Padre. so that our spirit can connect with the Father's Spirit. Cuando esa conexión sucede, no lo hace la carne ni las emociones, las hace el mismo Espíritu Santo. When that connection happens, and this is not something that happens with our flesh or with our emotions, it is the Spirit that does it. Ahí es donde está la vida, That's where life is. ahí está la sanidad, That's where healing ahí is. está la prosperidad, That's where prosperity is. está la confianza en Dios. That's where the trust in God is. Ahí está nuestra generosidad y el espíritu de generosidad se empieza a fluir a través de nosotros porque estamos conectados con la habilidad del Padre y no con la nuestra. That's where our generosity is, because we're connected with the Lord. We're connected with the Lord's ability, La our oración ability. del justo puede mucho. The prayer of the righteous availeth much. La oración del justo produce resultados. The prayer of the righteous produces results. La oración carnal es un obstáculo. The fleshly prayer is an obstacle. Lastima a la persona y lastima al cuerpo. It hurts people, it hurts bodies, Porque en vez de haber vida, hay muerte espiritual. because instead of life, there's spiritual death. Nosotros debemos reconocer que cuando hay una oración espiritual es ese poder de lo alto que viene y toma control. We need to see that when there is a prayer in the Spirit, it is God's power that comes over and just takes control. Dice el Señor, si nosotros confesamos nuestros pecados a Él, The word says that if we confess our sins to Him, entonces nuestra oración será escuchada. then our prayer will be listened to. Dijo el rey David en el Salmo 66, verso 18. King David said in Psalm 16, verse 18, Psalms 66, verse 18. Salmo 66, verso 18, oramos esta mañana y dice la palabra de Dios. We're in Psalms 66, verse 18. This is what we're praying right now. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Él meditaba en su corazón He meditated in his heart para ver si había iniquidad. to see if there was iniquity. Y él mismo la observaba. And he himself will observe it. Él sabía que Dios no lo iba a escuchar. He knew that God would not listen to him. Dice Isaías 59:2. Isaiah 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. But your iniquities have separated you from your God.
Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. And your sins have hidden his face from you so that he will not hear. Nosotros debemos saber que Dios nos ama con un amor eterno. We need to know that God loves us with an eternal love. Él quiere darnos favor en todo. He wants to give us favor in Get your gamer everything. with great tech at unexpectedly great prices on Lenovo.com. Go beyond. Quiere bendecir en todo. He wants to bless us in everything. Pero nosotros debemos depender de Dios y no de nosotros mismos. But we need to depend on God and not ourselves. Hay mucha gente que toma la oración como una rutina mecánica, como algo monótono, como algo ritual. There's a lot of people that they take prayer like this monotonous thing, like this ritual. No hay placer en eso. There's no pleasure in that. No hay deleite en Dios. There's no delight in No hay God. obediencia a Dios. There's not this reverence to God. La oración efectiva But the effective prayer, logra mucho. it avails much. Vienen sanidades, viene perdón, viene arrepentimiento, viene obediencia a la palabra. Healing comes, repentance comes, obedience to the word comes. ¿Cómo puede ser? Ay, yo puedo escuchar, todos los días oro y no obedezco. How is it possible? I hear, I pray every single day, but I don't obey. Es una oración emocional. It's an emotional prayer. Es una oración que no es espiritual, no está dependiendo de la habilidad del Padre. That's not a spiritual prayer. There's no relying on God's ability. Hay mucha gente que va a la oración porque está desesperado, porque quiere soltar la ansiedad. There's a lot of people that they go into prayer because they are desperate. They want to let go of anxiety. Eso debería ser al comienzo, cuando uno es un bebé espiritual. That should only be done in the beginning when we are a spiritual baby. Pero cuando uno es maduro en la fe, But when we are mature in the faith, cuando ya tenemos años en la palabra, when we have years in the Word of God, la oración debería ser ese momento esperado para comunicarnos con el Padre, para que Él sea glorificado. prayer should be that moment awaited to be connected with the Lord to hear Him. Dios quiere responder nuestra oración. God wants to answer our prayers. Nosotros debemos reconocer de dónde viene ese poder. We need to recognize where that power comes from. Debemos hacer como hizo David y reconocer si hay egoísmo en nuestro corazón. We got to be like David. We need to recognize if there is any selfishness in our heart. Si hay manipulación, si hay control, si queremos hacer las cosas a nuestra manera, en la forma que nosotros queremos, descartando la palabra. If there's a manipulation, if there is this thing that has us do the things how we wanted to do, and we're discarding the Word of God. Estamos dependiéndonos de nosotros mismos, de lo que nosotros mismos podemos hacer con nuestras vidas. Are we depending on ourselves? Are we depending on what we can do with our own power? Cuando la carne toma control When the flesh takes control, de nuestros pensamientos, when it takes control over our thoughts, nuestras meditaciones, nuestras decisiones. our meditations, our decisions. Dice la palabra, dice el apóstol en el libro de Romanos capítulo 8, The Word of God says in Romans chapter 8, this is the apostle speaking. en el verso 13, pero si vivéis conforme a la carne, dice, habréis de morir. And it says here, verse 11, it says, For if you live according to the flesh, you will die. Pero si vivéis por el Espíritu, entonces viviréis. But if by the Spirit put to death the deeds of your body, you will live. La oración efectiva te llevará a ser libre de demandas a Dios. The effective prayer, it allows us to be free from the demands to the Lord. Y vas a servirlo con un corazón agradecido. And you will serve Him with a thankful heart. Cuando nosotros pedimos con un corazón correcto, como dijo David, si yo observo en mi corazón iniquidad, And so today we ask with a correct heart, just like David, because remember he said, if I have observed any iniquity in my heart, Dios no me va a escuchar. God is not going to hear me. Y dice el libro de Juan, en 1 Juan 5:14, And look what the Word of God says in the book of 1 John. What was that chapter again? 5:14. 5:14. Y esta es la confianza que tenemos, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha.
Amen. And the Word of God says here, and if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. Un corazón sometido a Dios, un corazón bendecido. A submitted heart to the Lord is a blessed heart by God. La oración por obligación es una oración interrumpida. A prayer by obligation is an interrupted prayer. Una oración por desesperación es una oración codiciosa. A prayer by desperation is a greedy heart. No quiere decir que cuando estemos desesperados no debemos orar. No me malentienda usted. Okay. Entiéndame lo que le quiere hablar Dios esta mañana. Okay, don't misunderstand me. That what I'm not saying is when you are desperate and you pray to the Lord, He's not going to hear you. That's not what I'm saying. Lo que te estoy diciendo es que un corazón correcto ora porque está enamorado de Dios y no porque lo necesita Dios para que le dé lo que en ese momento necesita. What I'm saying is a person that truly loves God prays to just communicate with Him. Y cuando esa persona llega a estar en esa comunión con Dios todos los días, And when a person reaches this communion with the Lord every day, vamos a ver consistencia espiritual y en la consistencia espiritual vamos a ver resultados. we see spiritual consistency. And in the spiritual consistency, that's when we see results. Padre, te damos las gracias por esta mañana. Father, we give you thanks this morning. Y ahí donde estás conectado, And right where you're connected, alguna vez dijiste, if you've ever said, sin darte cuenta, without even realizing, con buena intención, and with a good intention though, lo único que me espera es orar. what's left now is to pray. Lo único que podemos hacer es orar. The only thing we can do is pray. Entonces debemos That's how you arrepentirnos. use CR. And then we need to repent. Nos debemos arrepentir delante de Dios We need to repent before the Lord por todo espíritu de codicia for every spirit of greed que causa que haya rebelión y desobediencia a la palabra. that causes rebellion and disobedience to the word of God, Volver a Dios con un corazón puro. and to serve God with a pure heart. Padre, si observamos iniquidad Father, if we observe iniquity en nuestra vida, in our life, de acuerdo a tu palabra, according to your word, tú no escucharás nuestra oración. you hear our prayer. You won't hear our prayer. Así que ponemos cualquier iniquidad, cualquier obstáculo, sea pecado, sea lo que sea que está impidiendo que nosotros podamos creer y confiar en la habilidad de Dios. And so we put all iniquity, whatever the sin, whatever it is that blocks, that serves as an obstacle, that inhibits us, we put it before you, Para que venga una meditación profunda en cómo es nuestra oración. so that a deep meditation of how our prayer is comes, Para que no sea un método de descarte. so that it's not this method that is discarded. Tampoco es un método de autoelevación. And it's also not a method of self-elevation. Muchas veces cometemos ese error y no nos damos cuenta. A lot of times we make that mistake and we don't realize. Muchas veces yo mismo pido perdón en este momento And a lot of times I ask forgiveness at this time, para que Dios perdone todo lo que hay que no nos agrada, que no le so agrada. that God forgives us from everything that He doesn't like. Porque muchas veces hasta decimos, ya oré, yo ya oré. A lot of times we even say, "Oh, I already prayed. I already prayed for that." Y oramos, porque realmente oramos mucho, mucho a Dios. And yet we pray. We pray a lot to God. Pero debemos orar con un corazón humilde y contrito. But we need to pray with a humble and contrite heart. Si realmente sabemos que hemos orado, If we really know that we've prayed con un corazón para Dios, with a heart for God, un corazón pensando en otros primero, a heart thinking of others first, cómo bendecir a otros primero, how to bless others first, cómo ayudarlos a otros primero. how to help others first. Y nosotros venimos con ese corazón delante de Dios, If we come with that heart before the Lord, de glorificar al Padre. the Father will be glorified. Él escuchará nuestra petición. He will hear our prayers, our petitions, Responderá más de lo que le pedimos, and He will respond way more than what we ask for, porque Él nos ama con un amor profundo. because He loves us with a very profound heart.
Y en ese amor Él nos perfecciona. In that love, He perfects us. Sean bendecidos. Be blessed, everybody. Gracias, JP. Thank you.